Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. La regularización de migrantes se cierra en Asturias con algo más de 14.000 solicitudes. En toda España han sido cerca de 1.200.000. La mayoría proceden de América Latina y de ellas ya han sido tramitadas en todo el estado más de la mitad, más de 600.000. Eso influye también en los datos del paro. Para bien, porque la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumentó en el primer semestre del año, sobre todo desde abril, y para mal, por lo menos de momento, porque, por ejemplo, en Asturias el paro entre migrantes aumentó en junio un 2,7%, ya que los que han conseguido regularizar ya su situación han comenzado a inscribirse en las oficinas de empleo. Lo explicaba Begoña López, es la directora del SEPEPA, es el Servicio Público de Empleo de Asturias. Tenemos 370 personas registradas en nuestra base de datos que proceden de ese que están admitidas ya a trámite en ese proceso de regularización. El anuncio del número oficial de solicitudes de regularización de migrantes coincidía ayer con la publicación de los datos del paro de junio. Asturias supera por primera vez en 18 años los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. El paro baja un 2,3% en la comparativa mensual y un 3% si hablamos de la anual. De asuntos laborales ha hablado precisamente en la 6ª Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo que se celebraba en Avilés y que concluía con la aprobación de la denominada Declaración de Avilés. Asistía, entre otros, la ministra de este sector, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La Declaración de Avilés, que justamente lo que hace es poner en común y consensuar todos los trabajos de cada uno de los ministerios de trabajo de Iberoamérica, de esta conferencia. Esto era ayer, pero Avilés acoge hoy viernes otra conferencia iberoamericana ministerial, en este caso la de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo. Acuden dos ministros, la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es viernes, por fin viernes, 3 de julio de 2026 y esto es Asturias Hoy, primera edición, el informativo matinal de RPA que también se emite por la televisión del Principado de Asturias. Reciban los saludos de Pablo Mateo en la realización técnica y de Paula Rodríguez y de Nacio Varillas en tareas de producción, redacción y locución de esta hora de radio que comienza ahora y que tiene estos otros titulares. Asturias Hoy. Un vecino de Sixión fallece después de recibir un disparo de un agente de la Guardia Civil. Una patrulla se había presentado por requerimiento médico en el domicilio ubicado en Fontaciera para trasladarlo al hospital de Jove. El hombre se mostró violento y golpeó a un agente con la defensa extensible que le había quitado a otro de ellos. Para intentar reducirle, según el informe de la Guardia Civil, tuvieron que disparar provocándole la muerte. Juanma Moreno Bonilla es ya presidente de Andalucía por tercera vez gracias al apoyo de Vox. El partido de Santiago Abascal entra en el gobierno con una consejería con rango de vicepresidencia que contempla las áreas de turismo, desregulación, justicia y administración local. Juanma Moreno. Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias, pero también con objetivos comunes. El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y al director adjunto operativo, al DAO de la Benemérita. El magistrado Pedraz los cita el próximo 16 de julio por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez, para la que se investigará a la OCU por posibles filtraciones en las causas que afecta al gobierno y por supuestas presiones a los agentes que la investigan. A las 3 de la tarde comienza la primera gran operación salida de este verano. Sí, en Asturias los principales puntos de atención serán la 8 y la P66 por la prolongación de las restricciones al tráfico de la autopista del Huerna. El dispositivo especial de la DGT se mantendrá hasta las 12 de la noche del próximo domingo, intervalo en el que se prevén 4,8, casi 5 millones de viajes en toda España. Pero aparte de esta primera operación salida del verano, hoy comienza también el primer fin de semana de julio, con numerosísimas actividades de ocio en Asturias que repasaremos después en este mismo informativo.
Entre ellas, hoy comienza, como decimos, la Semana Negra en Gijón. Hasta el 12 de julio, la Plaza del Arbellal reunirá alrededor de un centenar de escritores. Miguel Barrero, el director del festival, subraya que el Rufo, la mascota de la Semana Negra, homenajea este año a la mujer palestina. La Semana Negra siempre ha estado del lado de los derechos humanos y creo que el sufrimiento del pueblo de Palestina en este último año, o en los últimos años, es un símbolo suficientemente elocuente de en qué lado queremos estar. El tráfico. 8 de la mañana, 5 minutos, DGT. ¿Cómo se circula a estas horas por las principales carreteras asturianas? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca la jornada de viernes y van a encontrar complicaciones a esta hora habituales de los accesos a Oviedo por la AS2 y O14 en el entorno de Villamejil. También se complica el tramo habitual de la A66 en Coyoto en sentido norte hacia Lugones. Les pedimos mucha precaución durante la jornada. Se espera un aumento en los desplazamientos, aunque por el momento se circula con normalidad. Pues vamos a ver si se nota esto de la primera operación salida del verano. En la DGT nos decían que se preveían aumentos de tráfico. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en Ubieu? Policía local, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tráfico en aumento por las diferentes entradas de la ciudad. Por lo demás, el tráfico es fluido y sin retenciones y hasta el momento no hay incidentes a destacar. No tenemos ahora mismo comunicación, gracias Ubieu, con las policías locales de Sisión y de Avilés. El tiempo. El informe también ya de cara al fin de semana de Alba Rodríguez Valdés. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alba. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Pues hoy tenemos por delante una jornada muy similar a las condiciones que teníamos en el día de ayer. Las nubes vuelven otra vez a tener su cuota de protagonismo en puntos cercanos a la costa. Seguirán dominando los claros en general ya en las horas centrales del día, pero sí es cierto que a medida que vayan pasando las horas, las nubes poco a poco irán entrando, dejando el cielo algo más turbio, sobre todo durante la madrugada. Hoy la temperatura máxima vuelve a experimentar un ligero ascenso, 1 o 2 grados más en comparación con las máximas que tuvimos en el día de ayer. Y mañana arranca el fin de semana con mucho sol, con condiciones plenamente anticiclónicas que nos dejarán una sensación de verano total, tanto el sábado como el domingo. El domingo tocaremos el techo térmico de la semana y seguiremos con esos 34-35 grados en el arranque de la próxima semana. Asturias al día. Asturias al día normalmente se hace los viernes desde la Junta General del Principado, pero ya ha comenzado el mes de julio, así que tenemos a Roberto Pato, a su responsable aquí con nosotros, para anunciarnos los contenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y estamos aquí porque no hay periodo ordinario de sesiones, que es en los periodos en los que Asturias al día se traslada a la Junta General del Principado. Hoy estamos muy atentos a los datos que vais a contar dentro de muy pocos minutos, creo, en torno al proceso de regularización de personas migrantes, porque nosotros vamos a coger esos datos y vamos a pedir opinión sobre este proceso a nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Aprovechamos también para hablar de actualidad política. Derivamos algunos asuntos de la actualidad política. Van a estar con nosotros Silvia Cosío, que como sabes es columnista en distintos medios de comunicación, en Mi Gijón, en Público, Carmen Moreno, que es abogada, Maribel Logilde, que es periodista, además de directora del CISLAN, y Pello Riaño, que es periodista, que trabaja también en Mi Gijón, escritor. Por cierto, creo que igual nos puede contar algo sobre su próximo libro, que creo que ya lo tiene, aunque todavía no está en las librerías, me parece. Bueno, se lo preguntaremos y nos lo aclarará, aprovecharemos el momento. Con ellos cuatro analizaremos, como digo, en la primera parte, veremos si nos da tiempo a meternos en otros asuntos, espero que sí, este proceso de regularización y derivado también a lo que se empieza a conocer como la ley de nietos y qué puede pasar en Asturias, porque somos una de las comunidades que más personas exiliadas, descendientes del exilio tenemos. De hecho, se lideró hace muchos años, como sin duda recordarás, Nacio, un proceso para facilitar la nacionalidad española precisamente a los descendientes del exilio. Fueron premio de la Fundación Barbón, por cierto, hace unos cuantos años.
En la entrevista va a estar con nosotros Ricardo Gayol, que es el coordinador del 4º Foro Social de la Discapacidad Visual. Habitualmente, en los primeros días de la Semana Negra, este foro social tiene un acto. En esta edición es así también. El acto va a ser mañana, sábado 4 de julio a las 6 de la tarde. Van a aprovechar para presentar un libro de relatos titulado Palabras de la Diversidad. Y vamos a cerrar hoy el programa conversando con el artista visual Ricardo Villoria, que, como sabes, tiene una magnífica exposición de bodegones muy singulares y muy potentes en la Galería Caicoya durante este mes de julio, así que le hemos invitado a que nos cuente cómo se montan este tipo de bodegones. Somos una piña, Roberto. Un equipo, diría. Ah, bien, pues un equipo. Yo decía lo de la piña por el bodegón. ¿Debajo del mar? También podría ser. Vale, eres generación Calamardo, me parece. Buen programa y buen fin de semana, compañero. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y son ya las 8:10 de la mañana. La regularización de migrantes se cierra en Asturias con exactamente 14.161 solicitudes. Así lo confirmaba la secretaria de Estado de Migraciones en la presentación de los datos provisionales de este proceso extraordinario que comenzaba el pasado 15 de abril. En toda España han sido cerca de 1.200.000 las solicitudes. Proceden sobre todo de América Latina y de ellas ya han sido tramitadas más de 600.000, Paula. Sí, más de la mitad de los solicitantes, el 57%, las han presentado hombres. La gran mayoría de estas personas, el 87%, se encuentran en edad laboral y 6 de cada 10 tienen menos de 34 años. En cuanto al nivel formativo, el 67% tiene educación posobligatoria. Son datos que ha ofrecido la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Asturias, 14.161 solicitudes, más de 4.000 citas y aproximadamente 1 de cada 4 también se presentó de manera presencial en las oficinas habilitadas. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, seguida de Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras. Bueno, pues esta regularización ya se está notando en España. La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumentó en el primer semestre del año, sobre todo desde abril. Un proceso que ha supuesto también, Paula, la afiliación de casi 1.600 extranjeros a nivel estatal. Pero aunque pudiera parecer una paradoja, la regularización de migrantes se nota en el empleo, pero también en el paro. La explicación, que hay estadísticamente más extranjeros viviendo legalmente en España. Esto conlleva que en Asturias el paro entre migrantes haya aumentado en junio un 2,7%, ya que los que han regularizado su situación, han comenzado a inscribirse en las oficinas de empleo. Begoña López, la directora del Servicio Público de Empleo, hablaba precisamente sobre esto. Tenemos 370 personas registradas en nuestra base de datos que proceden de ese que están admitidas ya a trámite en ese proceso de regularización. Este proceso ha contribuido a que por primera vez en 18 años Asturias supere los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. Lo hizo en junio, en un mes en el que el paro bajaba en el Principado en casi 1.150 personas. Es un descenso mensual del 2,3%. Y si comparamos el dato con el de un año antes, el descenso supera el 3%. En total, en Asturias hay ahora 48.000 parados. En el conjunto de España, el número de desempleados bajó el 1,2% hasta quedarse rozando los 2.300.000. Aquí en Asturias se cumplen dos hitos que se había planteado el propio Gobierno del Principado. Baja, por un lado, de los 50.000 parados al registrar más de 48.000 y supera los 400.000 afiliados a la Seguridad Social al rebasar los 402.000. Son niveles que no se alcanzaban desde el año 2008. Lo explicaba, hacía referencia precisamente a todos estos datos el consejero de Empleo, Borja Sánchez. Tenemos datos desde 1990. Si uno ordena los meses, junio de 2026 sería el 7º mes con menor paro registrado. Y hablando de reacciones a estos datos del paro, UGT en Asturias considera positivo el descenso del desempleo, pero Javier Campa, su secretario de Empleo, también advierte de que el avance está impulsado fundamentalmente por la estacionalidad y por el tirón del sector turístico. El empleo crece, no cabe duda, pero lo hace demasiado apoyado en la estacionalidad y en el tirón del turismo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no estamos consolidando nuestro mercado laboral de una manera estable. El secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Javier Pacheco, invitaba ayer en Ubieu
que indicaba ayer en Uvieu que Asturias no es de las comunidades autónomas más afectadas por este proceso de regularización de extranjeros. Probablemente la fisonomía demográfica de Asturias no tiene un impacto en la inmigración tan importante por los sectores propios de la actividad en los cuales atrae ese tipo de perfil de trabajadores y trabajadoras. Y también en Asturias, en este caso en Avilés, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebraba los buenos datos de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social y los vinculaba a la reforma laboral impulsada desde su cartera. La reforma laboral que hemos suscrito de la mano del diálogo social y la aprobación en el seno del diálogo social con los empleadores, con los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España ha servido para esto. Eran palabras de Yolanda Díaz, que clausuraba en la tarde de ayer la 6ª Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebraba en Avilés y que concluía, Paula, con la aprobación de la denominada Declaración de Avilés. Un documento en el que los países participantes han fijado compromisos comunes para avanzar en el trabajo digno y la regularización de la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el ámbito laboral. Se fija especialmente en la mejora de las condiciones laborales en el sector de los cuidados. Yolanda Díaz. La declaración de Avilés, que justamente lo que hace es poner en común y consensuar todos los trabajos de cada uno de los ministerios de trabajo de Iberoamérica, de esta conferencia, en 2 materias que les he dicho ya: la gestión algorítmica y también los cuidados. Esto ocurrió ayer en Avilés, pero la ciudad del Adelantado también acoge hoy viernes otra conferencia iberoamericana ministerial. En este caso se trata de la de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo. Acuden a ella 2 ministros, la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 3 personas han sido detenidas por la Guardia Civil tras descubrirse, y así seguimos hablando de empleo, aunque en este caso de explotación laboral, tras descubrirse una red de este ámbito en el norte de España. Esta organización suministraba mano de obra barata en el sector de la construcción a través de personas en situación de vulnerabilidad. Los agentes realizaron comprobaciones en Asturias, Cantabria y País Vasco, identificando una empresa con sede en Vitoria. El objetivo de esta red era explotar hasta 41 víctimas extranjeras, de las que 40 se encontraban en situación irregular en España. Los 3 detenidos se enfrentan a delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular y la trata de derechos humanos, entre otros delitos. Ayer jueves conocíamos otro dato sobre la economía asturiana, la radiografía que ha hecho la Cátedra de Innovación de la agencia Sequence. En 28 de los 64 sectores identificados, Asturias presenta una productividad por encima de la media española. El estudio hecho por André Carrascal, el investigador de la Universidad de Oviedo, insta de cara al futuro a concentrar los esfuerzos en el sector metal mecánico, donde se incluye la industria de la defensa y también en la digitalización y la inteligencia artificial. Papel, madera, silvicultura, salen esos tres sectores ahí interrelacionados, donde estamos con una productividad por encima de la media española y que arrastran muy bien al resto de la economía. Entonces ese es uno de ellos. Los servicios avanzados que os comentaba antes, arquitectura, inmobiliaria, servicios financieros, es otro que arrastra muy bien al resto de la economía y además estamos con una productividad muy alta con respecto a España. Y luego, obviamente, donde ya somos buenos, tenemos que seguir siendo buenos, que son la metalurgia, productos metálicos y relacionados, ¿no? Más tema de economía y de empleo. Los trabajadores de Corteva rechazan el ERE que plantea la compañía. Sostienen que a la vista de la documentación entregada por la dirección de la misma no hay motivos para el cierre de la planta asturiana. Representantes de la compañía y de los trabajadores mantuvieron ayer un segundo encuentro en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos en Oviedo. Los sindicatos plantean una quincena de preguntas a la dirección para tratar de recibir más información que justifique el cierre. Javier Leiras es el secretario del sector químico del SOMA Fitaja UGT. Hay pedidos a nivel mundial, con lo cual no entendemos, salvo la deslocalización, la que la empresa quiera deslocalizar hacia los países de China o la India, se quiere llevar esta fábrica. Una fábrica que ha sido recientemente ampliada, ha sido mejorada, se han mejorado los costes, todo está perfecto. Una fábrica que era un ejemplo y que de repente la quieren cerrar simplemente por deslocalizar la producción hacia otros países. La empresa, que originalmente era de DuPont y fabrica productos fitosanitarios, quiere cerrar la factoría y despedir a sus 73 trabajadores del centro de producción. Los empleados sostienen que el ERE es ilegal porque no hay pérdidas ni problemas de rentabilidad. Juan Carlos Losada y Alejandro Llaneza son trabajadores de Corteva.
Llevo tantos años que ya he visto pasar la compañía por muchas situaciones, hemos vivido divisiones y actualmente lo que estamos viendo es como un proyecto que fue muy ilusionante para Asturias, se está yendo poco a poco hacia abajo. No podemos permitir que se desindustrialice la región de esta manera. Llevo 9 años en Corteva y la verdad que yo lo que pretendía cuando entré en esta empresa es que pudiera tener un futuro y poder jubilarme aquí. Más asuntos que tenemos que contarles de la actualidad de Asturias de este viernes, de este 3 de julio de 2026, son las 8:20 de la mañana, que pasan también por asuntos de empleo y por la planta de San Gobén en Avilés, que ha comenzado la obra para derribar el antiguo depósito del agua. Llevaba años fuera de servicio, su castillete era una imagen icónica de la factoría. El derribo se acomete para ganar superficie e instalar una nueva subestación eléctrica. El objetivo, alimentar el futuro nuevo horno de vidrio flotado. Los trabajos también contemplan el soterramiento de las tuberías del agua. Continúa la movilización de los carteros en Chena para exigir más personal y un servicio digno. La plantilla mantiene un paro de 20 minutos al inicio de la jornada, 2 días a la semana. Por estas movilizaciones han logrado la incorporación ya de 2 trabajadores, alcanzando los 7, pero piden llegar al menos a la decena. Denuncian sobrecarga de trabajo, retrasos de varios días en los repartos. Noé Jesús Díaz es secretario de Acción Sindical y delegado de Correos de CGT, y Juan Álvarez, uno de esos carteros. Aspiramos en un sentido a que tengamos siempre en Puebla de Arena, tengamos bajas, tengamos vacaciones, lo que sea, a que sean mínimos siempre 6 carteros rurales que estén por la zona de los pueblos y uno dentro de la ciudad. Y también, por supuesto, evidentemente, que por las tardes tengamos la cobertura de 2 personas. La salud de los empleados se nota mucho el ambiente y la salud mental, en este caso, de los compañeros, que es para mí lo peor que hay. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El BOPA ya ha publicado el decreto que regulará el registro de los planes de autoprotección. Es una protección que se pretende poner en marcha por parte del Gobierno del Principado, una herramienta para reforzar la respuesta ante las emergencias. Sí, se trata de una base de datos de carácter restringido para el SEPA, el Servicio de Emergencias del Principado, que recogerá la información de todos los espacios obligados a contar con un plan de autoprotección. Con la entrada en vigor del decreto, la inscripción en el registro será obligatoria para todos los centros y actividades que deban disponer de dichos planes. Alejandro Calvo, consejero de Emergencias. Es una herramienta clave para reforzar la coordinación y la gestión de las emergencias. La norma facilitará que los servicios de intervención dispongan de información actualizada sobre los centros y actividades obligados a contar con un plan de autoprotección, contribuyendo a una respuesta más rápida, eficaz y segura. Gobierno central, comunidades y sector primario rechazan la futura PAC propuesta por la Comisión Europea. En Cabrales, la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, reclamaba ayer que se mantuviera una unidad mínima para lograr una PAC con financiación suficiente. Nos lo cuenta Mar Rodríguez. El principal motivo del rechazo es el recorte presupuestario de más del 20% para el periodo 2028-2034, lo que las organizaciones consideran inviable ante los crecientes retos climáticos y de rentabilidad. También rechazan una mayor burocracia y más obligaciones ambientales sin una compensación económica justa. El sector alerta de que un presupuesto menor compromete el futuro de las explotaciones y la capacidad de producir alimentos. Lo ha dicho Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura, en una visita a Cabrales. Estamos de acuerdo claramente en que no nos gusta la propuesta que hizo la Comisión Europea en julio del 2025, que ya se van modificando cosas, pero que nos queda mucho. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y un día más tenemos que hablarles de los terremotos de Venezuela. Entramos este viernes en el 9º día de la emergencia después de los seísmos que sacudieron el norte del país, con un balance oficial
y decimos oficial porque van a ser al final muchísimos más, de 2.295 muertos y 11.267 heridos. Mientras, las opciones de hallar supervivientes bajo los escombros son cada vez menores y la atención se concentra en asistir a miles de afectados, pero también con sorpresas y muy positivas, Paula. Sí, las posibilidades de encontrar, como dices, Nacio, a personas con vida ya son mínimas, aunque ayer se pudo rescatar a una persona con vida tras 8 días sepultado por el terremoto, por ese terremoto que afectó fundamentalmente a la zona norte del país, a La Guaira. Fue el pasado 24 de junio, un centenar de personas de 10 países lograron ayer salvar al hombre en una operación contrarreloj en la que todos corrieron peligro por la situación además inestable de los edificios y fundamentalmente del edificio donde se encontraba ese hombre. Tras horas de trabajo, al final lograron sacar a Hernán Gil. En cuanto al número de españoles afectados exteriores, se eleva a 27 las personas fallecidas, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos en esos seísmos y 11 los que permanecen aún localizados bajo los escombros. Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar las redes sociales del Ministerio y en la Embajada de Caracas todas las líneas abiertas, están operativas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen. Un avión con medio centenar de voluntarios de cooperación española salió ayer miércoles hacia Venezuela, ya aterrizado en Caracas, para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos y también partos. Esto en Venezuela. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla es ya el presidente de esa comunidad autónoma por tercera vez, y en este caso gracias al apoyo de Vox. El partido de Santiago Abascal entra en el gobierno con una consejería con rango de vicepresidencia que contempla las áreas de turismo, desregularización, justicia y administración local. El acuerdo incluye también que Vox podrá designar a uno de los 5 senadores de representación autonómica que corresponderían al Partido Popular y tendrá asimismo la vicepresidencia de la mesa del Parlamento de Andalucía. Juanma Moreno Bonilla. Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias, pero también con objetivos comunes. Y, por tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo de aproximación, digamos, como toda negociación, pues de confianza, y al mismo tiempo todos tenemos que dejarnos alguna cosa atrás para llegar a un punto de encuentro. El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y al director adjunto operativo, al conocido como DAO por las siglas, de la Benemérita. El magistrado acoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción y los cita para el 16 de este mes de julio por delitos presuntos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El juez Pedraz ha citado a ambos a declarar en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban. Con esta imputación coincide también con que en otro ámbito de los tribunales la jueza haya archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la identidad de 2 periodistas. La magistrada ha tomado la decisión sin contar con la declaración de los policías nacionales que identificaron a los reporteros y después de escuchar las explicaciones de Rodríguez y de González Amador, la pareja de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Suceso trágico en Sisión. Un vecino de Fontaciera perdía ayer la vida, fallecía ayer por la tarde después de recibir un disparo de un agente de la Guardia Civil. Una patrulla se había presentado por requerimiento médico en el domicilio para trasladarlo al hospital de Jove, ya que no asistía a los controles médicos ni tomaba la medicación en sus tratamientos. Al llegar a la vivienda, el hombre mantuvo una actividad agresiva y se abalanzó sobre los agentes, llegando a tirarles al suelo y arrebatando la defensa extensible a uno de ellos, con la que golpeó al otro agente. Para intentar reducirle, según el informe de la Guardia Civil, tuvieron que disparar provocándole la muerte. Una segunda patrulla, así como los servicios médicos y la UBI móvil, trataron de reanimar al hombre, pero sin éxito. Este viernes en Noche tras Noche conoceremos los estrenos de cine con Fernando Lobo. Le dedicaremos el Tú antes molabas al fútbol. Hablaremos de los jóvenes con Samuel Fernández de la Campa y de los mayores con Cesario Marqués. Para terminar, los santos números con Santos González. Todo ello de 9 a 11 de la noche en la RPA.
Las mañanas dan para mucho en La Radio es Mía. Muchos asturianos que se ven obligados a irse de su tierra, de su casa, para poder prosperar en su vida laboral. En Estados Unidos también se cobra mucho más, la vida es mucho más cara y yo no me voy ni loca. Hasta el punto de que muchas veces cuando te vas fuera y luego vuelves te valoran más. El sueldo que aquí tienes no te alcanza para poder independizarte o tener una propiedad. No podemos cobrar por lo que son elementos básicos ese IVA, ¿no? Porque en realidad estamos disminuyendo la capacidad de lo que es el valor del salario. Nos acompañas de 11 a 2, La Radio es Mía. La radio es tuya. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y son las 8:30 de la mañana. El Partido Popular exige la dimisión de Nieves Roqueñi al frente de la Autoridad Portuaria de Xixón. Una exigencia motivada por su actuación al frente del ente portuario y, dicen los populares, por su responsabilidad en el accidente de la mina de Zarreu, señalada, subraya el PP, en el dictamen final de la investigación parlamentaria de esta tragedia. Los populares recuerdan que dicho dictamen considera a Roqueñi responsable política del siniestro. El PP dice que es injustificable que el presidente del Principado, Adrián Barbón, la premiara incluso con su nombramiento al frente de la Autoridad Portuaria de Xixón. Escuchamos al diputado del PP, Rafael Alonso. No tenemos más alternativa que exigirle su dimisión. Dado que el señor Barbón no toma ninguna medida, pues que sea la señora Roqueñi la que asuma la responsabilidad y presente su dimisión. Una labor al frente de la autoridad portuaria que apunta la vicealcaldesa de Xixón, Ángela Pumariega, también está marcada por la falta de colaboración con el ayuntamiento y por la dejadez a la hora de reclamar nuevas infraestructuras para el Musel, en especial las relativas a accesos dignos, nuevos accesos que permitan la salida total del tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias de la Calzada. En lugar de trabajar de manera coordinada con el ayuntamiento, lo que ha ejercido en demasiadas ocasiones y ha ejercido como una auténtica cabeza de la oposición municipal, una oposición a este gobierno y una oposición en general a la ciudad de Gijón. Nieves Roqueñi, presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hemos de confesar que no teníamos prevista la entrevista para preguntarle por esto. Bueno, ha coincidido porque, como es lógico, hemos pactado esta entrevista con unos cuantos días de antelación, dada su agenda, pero tengo que preguntarle por ello. Piden en el PP su dimisión, tanto por el accidente de la mina de Zarreu, cuando usted tenía cargo en el gobierno del Principado relacionado con industria, y por la gestión de la autoridad portuaria en cuanto al Ayuntamiento de Xixón. Bueno, esto no es nuevo y yo lo que le puedo decir es que yo soy funcionaria y servidora pública y cuando he tenido en mi trayectoria profesional ya larga, que peino canas, pues tanto en la Universidad de Oviedo como en distintos departamentos del Principado de Asturias siempre he tratado de ser útil y hacer las cosas bien. Ahora en la autoridad portuaria tengo una tarea importante en una infraestructura que es crítica para la región y para la actividad económica de la industria y de las empresas asturianas y del entorno, y es en lo que estoy centrada y en lo que a lo que me tengo que dedicar con mucha pasión, así que es lo que le puedo decir. Estamos muy acostumbrados a que la derecha esté permanentemente pidiendo la dimisión de todos y en todas partes. ¿Se podría haber hecho algo más desde el gobierno del Principado para evitar la tragedia de Zarreu? Mire, yo creo que los informes de la inspección de servicios han sido claros. Yo lo he dicho, cuando miras de forma retrospectiva y te profundizas en los procedimientos, siempre hay cosas que vas a ver que podrías haber mejorado, pero
creo que he sido clara en muchas ocasiones, en el sentido de que trabajamos en un contexto y con una forma de hacer de los funcionarios que no ha sido en ningún momento pues intervenida desde la política, y desgraciadamente aquí lo que teníamos era unos empresarios que no han hecho bien las cosas, y eso es lo que puedo decir. Entendemos, por lo tanto, que por el momento no se plantea su dimisión. Creo que he sido clara. Perfecto. La convocábamos para hablar, en realidad, de la actividad de la Autoridad Portuaria de Sisión, con la excusa, si es que hace falta alguna para tener con nosotros a Nieves Roqueñí, de que el túnel de Aboño es desde el pasado sábado eje obligatorio de entrada y salida para el transporte de mercancías peligrosas al puerto del Musel. Una medida que dictaba la DGT, que se publicaba en el BOE, que integra este corredor dentro de la red de itinerarios para mercancías peligrosas. El objetivo, se lo venimos contando los últimos días en esos informativos de RPA, es sacar tráfico pesado de la calzada en Sisión. Se calcula que serán unos 5.000 camiones menos los que circularán al mes por la avenida del Príncipe de Asturias. ¿Cómo recibimos desde el puerto esta medida? Mire, yo desde que llegué al puerto y vi el problema de los accesos, hemos estado trabajando con la Administración General del Estado y con el Principado para buscar una alternativa, y creemos que la alternativa de Aboño es la alternativa más viable. El desdoblamiento de Lloreda-Beriña nos va a hacer tener que seguir trabajando desde Beriña hasta el túnel de acceso al puerto de Gijón. Y cuando me he reunido con los vecinos y me han expresado su preocupación por tener que compartir, ya no solo con los camiones, sino con camiones de mercancías peligrosas en los semáforos, en las calzadas de la avenida Príncipe de Asturias, por donde yo también entro y salgo todos los días, pues creo que teníamos la obligación de tratar de solucionar este problema, y es lo que hemos hecho con la colaboración del Principado y de la Administración del Estado en esta resolución que ha hecho la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior para trazar un nuevo acceso para las mercancías peligrosas entrando en el puerto por el túnel de Aboño. Y creo que esto libera no tanto el número, que es importante, 5.000 camiones al mes, sino un tipo de mercancías que supone preocupación para los vecinos, y que creo que es lo que hemos conseguido con este paso. ¿Se hubiera podido conseguir que se desviaran todos los tráficos de camiones, no solamente los de mercancía peligrosa, por el túnel de Aboño? Eso es algo... No, eso no se puede hacer con la ley en la mano. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, yo le puedo decir lo que he hecho yo no sé lo que ha pasado antes. Yo soy responsable de hacer lo que estoy haciendo. Entre lo que ustedes han hecho, inversiones para mejorar el túnel, que no tenía las condiciones técnicas necesarias, han invertido, por ejemplo... No, este túnel está hecho nuevo hace 20 años, por tanto este túnel no ha habido que invertir nada, es un túnel que está perfectamente operativo desde hace 20 años, cuando se empezó a hacer la obra de la ampliación del Musel. Vale, pero ha habido equipamientos de control, de señalización y de contingencias del túnel a lo largo de los últimos años también para mantenerlo en las condiciones necesarias. Sí, es evidente que hay que mantenerlo, sí. Bien, la medida ha sido bien recibida en Sisión, los vecinos de la calzada, el ayuntamiento, aunque pedían también seguir trabajando en la idea del soterramiento del vial de Xove, que al final parece que no va a salir adelante, pero al revés, ha sido rechazada y frontalmente por el municipio vecino, el de Carreño, que incluso no descarta judicializar el asunto y pedir medidas cautelares, lo decía el alcalde Ángel García Vega el miércoles, exactamente sentado donde está usted en estos momentos, que ya se había reunido con sus propios servicios municipales jurídicos para ver si se podía frenar el asunto. ¿Le preocupa? Bueno, yo creo que cuando uno tiene que tomar decisiones y analiza las alternativas, siempre elige la alternativa de menor impacto. Es lo que se ha hecho en este caso. Lógicamente, los camiones tienen que entrar y salir del puerto, también las mercancías peligrosas. Pues es la alternativa que hemos considerado más viable y de menor efecto sobre la población. Pero el empalme, la rotonda del empalme, que está en Carreño, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores se ubiquen muy cerca de donde está el túnel, es donde se desvían esos tráficos, está capacitada para recibir
más tráfico debido a este tránsito de camiones, además con mercancías peligrosas? Bueno, ahora mismo no estamos teniendo ya lleva funcionando desde el sábado y no estamos teniendo ningún problema, pero ahí también el Principado ha puesto sobre la mesa un proyecto para desviar los camiones antes de lo que es la rotonda del Empalme y que tengan un acceso directo sin llegar a ese punto que, como dices, es crítico, sobre todo en la época estival. Ahí es evidente que después de que el proyecto de Lloreda-Beriña ya está sobre la mesa y queremos que sea una realidad más pronto que tarde, lo que hay es que seguir trabajando para el enlace entre Beriña y el túnel de Aboño, y ahí es donde hay que solucionar esos problemas en ese nudo que tú comentas. Esta misma semana presentaban ustedes el Plan de Empresa 2027 de la Autoridad Portuaria en la sede de Puertos del Estado para abordar el futuro del Musel en los próximos 5 años. La reestructuración de los préstamos permitirá diferir el pago de 23 millones de euros y recuperar la capacidad inversora. Destaca especialmente, y usted me dirá, las actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria con 12 millones y medio de euros. ¿Satisfecha? Bueno, es un paso adelante muy importante el que hemos dado. Por poner un ejemplo, el tema de la reestructuración, que es lo que nos va a permitir tener esa mayor capacidad inversora y acometer inversiones como esta del ferrocarril, en el que ya te he comentado aquí otras veces que estamos trabajando muy intensamente en hacer que las mercancías conecten el barco con el ferrocarril para las largas distancias y saquemos esos camiones también de la carretera en un transporte que es de bajas emisiones. Esos trabajos que estamos haciendo y esas inversiones que estamos haciendo no serían posibles si no tenemos esa capacidad de gasto. Y esa capacidad de gasto estaba muy estrangulada porque se habían hecho amortizaciones muy importantes del préstamo y comprometido cantidades muy importantes que limitaban la capacidad de acción. Es como si en tu casa te dedicas todo lo que ganas a la hipoteca y luego no tienes ni para arreglar la lavadora. Entonces necesitas esa capacidad inversora y esa capacidad de gasto, y es lo que hemos conseguido de Puertos del Estado, que han sido sensibles para aplazar esas cantidades más adelante en el tiempo y que nos permita pues tener ese hueco de 23 millones de euros que vamos a dedicar pues a un plan de choque de la conservación y el mantenimiento y a esas inversiones como estas que comentas de la accesibilidad ferroviaria. Coménteme algunas más, aparte de las que acabamos de decir. Bueno, para nosotros siempre todo lo que supone la inversión en sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones es muy importante. Ahí tenemos el proyecto de electrificar los muelles para que cuando los barcos estén estén atracados no tengan emisiones. Estamos haciendo también el proyecto de gestión de todos los vertidos y los drenajes de todas las aguas pluviales que tenemos en nuestras esplanadas. Estamos invirtiendo en digitalización. Tenemos un proyecto muy potente para digitalizar y hacer más fácil el intercambio de información entre los distintos operadores que tenemos en las cadenas logísticas que están trabajando en el puerto de Gijón. Estamos también con un proyecto de seguridad, de incrementar la seguridad en lo que son con un nuevo centro de control y con mejora de lo que son los cerramientos que tenemos en todo el puerto y un nuevo centro de inspección vegetal y de las mercancías, porque estamos incrementando mucho el tráfico de contenedores y tenemos que dar un buen servicio tanto a los agentes de aduanas como a los agentes de inspección del Ministerio de Agricultura que tienen que inspeccionar todas esas mercancías. Son muchas inversiones que atacan un poco los ejes que tenemos de trabajo, que son pues eso, la accesibilidad ferroviaria, intermodalidad, el tema de sostenibilidad ambiental, la seguridad en nuestras operaciones, la digitalización y por tanto pues es un poco en lo que estamos en lo que vamos a emplear esos 86 millones que es el plan de empresa que ha visto Puertos del Estado y que llevará al Consejo Rector en las próximas semanas para su aprobación. ¿Hay alguna inversión prevista a mayores
para tratar de evitar que el carbón caiga al agua, llegue a la playa de San Lorenzo, que es una de las demandas históricas, una preocupación histórica en Sisión. Había pantallas para tratar de mantener el carbón dentro de lo que son los límites del puerto, también riegos automáticos para que se mantenga el carbón húmedo y evitar que el viento lo tire al agua. ¿Cómo se trabaja en esos ámbitos? Bueno, en esos ámbitos, como dices, nosotros tenemos una política medioambiental muy estricta para evitar precisamente que el carbón y los minerales, las parvas de mineral de hierro o de caliza o arenón que tenemos, somos un puerto granelero, que no incidan en un empeoramiento de la calidad del aire. Y en eso trabajamos muy intensamente, y creo que la calidad del agua en el puerto es muy buena, y estamos consiguiendo digamos la corrección de la contaminación con mucho éxito. De hecho, el año pasado en lo que son los controles de calidad del aire de las cabinas que tenemos, hemos tenido un comportamiento muy bueno de la calidad del aire en nuestras instalaciones. No obstante, pues yo me comprometí a analizar el problema de las arribadas de carbón en la playa. Estamos terminando un estudio con la Universidad de Oviedo para caracterizar las granulometrías y la cantidad de carbón que tenemos en sedimentos, que por lo que me dicen pues no es mucho. Haremos pública la información cuando la tengamos, y ya hemos lanzado con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria un estudio de la modelización de cómo esas arribadas de carbón, qué variables son las que hacen que el carbón que está en el sistema enfrente de la playa de San Lorenzo, habrá llegado ahí por el medio que sea, y habrá que hacer un análisis forense de por dónde ha podido llegar ese carbón, que ya digo que el que llega de las dársenas parece que no va a ser mucho, pues cómo ha llegado ahí y cómo llega en función de variables meteooceánicas, como pueden ser las corrientes o la pluviometría o las condiciones de viento o el oleaje o las mareas, ¿no? Eso es en lo que estamos aplicándonos para conocer mejor el problema y detectar cuál es el origen. Pero como digo, en lo que son los muelles comerciales donde tenemos graneles, la aplicación de medidas antipolución están siendo muy eficientes. Nieves Roqueñi, presidenta de la Autoridad Portuaria de Sisión, es un placer siempre contar con usted. Le agradezco personalmente, tanto a usted como a su gabinete, las facilidades que siempre dan a esta casa, a RPA, para contar con su presencia. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Pues muchas gracias, sabes que es un placer también para mí estar aquí. Muchas gracias y buen día a todos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más temas que tenemos que contarles. A las 3 de la tarde arranca la primera gran operación salida, con un importante aumento de los desplazamientos por carretera debido al inicio de las vacaciones para muchos conductores y al comienzo del primer fin de semana de julio. Aquí en Asturias, los principales puntos de conflicto serán la A8 y la AP66, esta última por la prolongación de las restricciones al tráfico en la autopista del Huerna. Además, Greenpeace denuncia que solo 1 de cada 3 capitales de España ofrece refugios climáticos, y Ubieu es una de las que no lo tienen. Lo dice Elvira Jiménez, responsable de cambio climático de Greenpeace. Hay muertes atribuibles todos los años, más de 1.000 muertes llevamos ya solamente en el mes de junio. En el caso de Asturias se calculan 90 muertes atribuibles al calor también en lo que va de verano, es decir, es un tema de salud pública. Y hablando de verano, el sector del camping en Asturias comienza la temporada con una ocupación media de más del 85%, que llegará al 90% en agosto si se cumplen las previsiones similares a las de la media estatal, ya que esta modalidad turística no ha dejado de crecer desde la pandemia en toda España. La presidenta de la Asociación del Camping de Asturias, que es Laura Arias, subraya otro dato más. Las reservas anticipadas se han incrementado en un 15% este año respecto al verano pasado. Asegura que la mejor temporada del año para su sector ha comenzado muy bien en Asturias, gracias, entre otras cosas, al buen tiempo. Estamos muy contentos con cómo empezó el verano. El mes de mayo ayudó muchísimo el tiempo para empezar el verano fuertemente, y el mes de junio ha sido un mes en el que todos estamos muy contentos. Lo que estamos notando muchísimo este verano es la reserva anticipada.
Pues comienza el mes de julio con un fin de semana repleto de propuestas culturales y de ocio en Asturias. Desde RPA hemos seleccionado algunas, solo algunas. Ya pedimos disculpas a los organizadores del resto que no salen. Es imposible, hay muchísimas. Festivales, fiestas populares, música, deporte, exposiciones repartidas por toda nuestra comunidad, que ha resumido Paula Rodríguez. En Gijón comienza este viernes una nueva edición de la Semana Negra que hasta el 12 de julio reunirá literatura, música, exposiciones, cine y actividades para todos los públicos en los terrenos del Arbellal. Miguel Barrero, director de la Semana Negra. Tendremos a viejos amigos que hacía tiempo que no venían, como Elmer Mendoza. Tendremos a viejos sospechosos habituales como José Luis Muñoz, como Paco Gómez Escribano, a nombres nuevos como Eduardo Fernán López, como Marian Peiró. Tendremos a Bárbara Baraldi, que es la nueva estrella del thriller en Italia, que estará el sábado con nosotros para hacer un recorrido por su obra. Tendré muchas cosas que podéis mirar en el programa. A mí me resulta complicado resumirlo porque es muy difícil para mí destacar una cosa sobre otra, porque yo los quiero a todos por igual. Quédate a dormir. También en Gijón continúa Metrópoli, que afronta su último fin de semana con conciertos, espectáculos, gastronomía y actividades de ocio en el recinto ferial Luis Adaro. Esta noche va a tocar Taburete, por ejemplo el domingo tocará M-Clan. Y quienes prefieran una propuesta artística, este viernes se inaugura en el Museo Barjola de Gijón la exposición Miraes de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. Allí, como cada año, podremos disfrutar de las mejores imágenes del año. Durante el acto inaugural esta tarde se entregarán 2 premios anuales, según explica Fernando Rodríguez, el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. Será entrega del premio Memorial Ramón González al compañero Chus Monteserín y también del Memorial Joaquín Bilbao, este año convertido por primera vez en un concurso nacional, a Miquel Conati. El sábado 4 continuaremos con las actividades. Tendremos 3 charlas en la Biblioteca Jovellanos con Brais Lorenzo, Teresa Suárez y Ana Surillach. Todos estáis invitados. Pegamos un salto a Piloña y allí nos vamos a Infiestu, a la Benéfica, donde nos espera Rodrigo Cuevas, que nos presenta un ciclo musical este verano destacando el concierto del artista manchega Bewis de la Rosa, quien presentará su proyecto Rap Rural, combinando rap, hip hop, danza y folclore. Los traemos para pasar una noche de amor y desenfreno. Pues la primera lle Bewis, que lle maravillosa, fai un rap rural que vos lo recomiendo. Pues la recomiendo ya, si no podéis venir al concierto, que la investiguéis, que la sigáis, porque tiene una propuesta muy manchega, muy rapera. Ella lle buenísima con les lletres y lle como una rapera de la antigua usanza de mucha letra. Y bueno, además lle una artista que yo creo que está despuntando ahora muchísimo. Tiene colaboraciones para el nuevo disco con Rosalén. De Piloña nos vamos a las fiestas de Santa Ana en Grao, verbena, tradición y una amplia programación festiva para vecinos y visitantes. Recuerden que mañana sábado la Villa Moscona celebra una de sus citas más multitudinarias, la comida en la calle. Y de Grao saltamos a Degaña, donde se celebra el Zarreu Fest, una cita que combina música, cultura y naturaleza con una programación repartida entre hoy viernes y el domingo. Allí actuará La Tarrancha. También este fin de semana suenan los tambores en Llanera con los Escunxuraos, la gran fiesta medieval de Asturias de interés turístico para el Principado y que reúne a miles de personas alrededor de la tradición y la historia.
Los amantes del deporte de montaña tienen una cita en Somiedo con el Desafío Somiedo, una de las pruebas de trail más destacadas del calendario asturiano que reúne a cientos de corredores en pleno parque natural. Actividades para todo tipo de públicos. Disfruten del fin de semana. Vamos a bebernos hasta las... En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Con Fernando García de Dios. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Santi Cazorla, capitán y símbolo del Real Oviedo y leyenda del fútbol español, anunció ayer su retirada a los 41 años, tras más de 2 décadas de carrera en el fútbol profesional que le llevaron a jugar en equipos como el Villarreal, el Málaga o el Arsenal, y a ganar 2 Copas de Europa con la selección española. Tras la decisión de Cazorla, el Real Oviedo le abre las puertas a seguir en el club. Mientras tanto, el Alcorcón hacía oficial el traspaso del lateral zurdo Samu Rodríguez al conjunto Carballón, una operación que se cerró por una cantidad cercana al $500,000 de euros y que horas más tarde confirmaba el propio Real Oviedo. Con el objetivo de alcanzar los 24.000 abonados, el Sporting ha puesto en marcha la campaña de renovaciones donde el club ha congelado los precios y ha decidido premiar tanto a los abonados que acudieron a todos los partidos ligueros como a aquellos que asistieron al polémico encuentro frente al Deportivo. Debido a ello y cumpliendo con la palabra dada, los directivos han eliminado los días de ayuda al club. El jugador de banda zurda Miguel Cuesta firma por el Alcorcón el gozoniego, llega al club alfarero procedente del Pontevedra. El canterano del Marino también pasó por el filial del Oviedo, por el Ceares y por el Navarro. El árbitro Ramón Collado ha logrado el ascenso a Primera Federación. El colegiado lenense se va a estrenar en una categoría en la que también desembarcan 2 árbitros asistentes asturianos, el también atleta Moja Bacali y Jaime González Eguren. En el apartado femenino, el salto más destacado es el de Elena Labra, que se convierte en la 4ª colegiada asturiana en la Primera Federación Femenina. La pívot argentina Nicole Simonetti seguirá defendiendo el escudo del gaitero Rodiles en la Primera División Femenina de Fútbol Sala. El tenista gijonés Pablo Carreño quedó eliminado en individuales del torneo de Wimbledon frente al pepinero Rafael Jodar por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4. El Alimerco Oviedo Baloncesto y el uruguayo Fede Copes, que puede jugar tanto de escolta como de alero, han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Y en ciclismo, Iván García Cortina no seguirá en el Movistar Team. El gijonés desvelará su destino a partir de agosto. Después de 6 años también un poco de ganas de cambiar también hay. Después de las clásicas tuvimos varios contactos con 4 o 5 equipos, la verdad que bastante buenos todos y que tenían tanto una parte importante en las clásicas como en las grandes vueltas, con lo cual yo creo que se me adapta a mi tipo de corredor. Su próxima escuadra parece que será el Alpecin belga. Asturias Hoy, en clave económica. Ayer, más o menos a estas horas, estábamos pendientes de conocer el dato de empleo de Estados Unidos. Ha sido más débil de lo esperado. Sin embargo, el IBEX 35 aquí en España sube. Como lo explicamos, José Antonio Antuña, Renta 4, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Pues ya hemos comentado alguna vez que noticias malas a veces se convierten en positivas, o la interpretación que le da el mercado es positiva. Realmente el dato de Estados Unidos ha sido bueno, pero es verdad que ha sido peor de lo que se esperaba. Se ha seguido creando empleo, pero se han creado 57.000 puestos de trabajo nuevo cuando se esperaba una cifra superior a los 110.000. ¿Qué ha pasado con eso? Que el mercado ha interpretado pues bueno, que la probabilidad de que suban tipos en Estados Unidos ha bajado. El mercado sigue descontando una subida de tipos para finales de 2026, pero es verdad que esa probabilidad ya es un poquito más baja y desde luego con los datos que tenemos a día de hoy, para la próxima reunión que tenemos en julio, la ha descartado al 100%. La economía americana sigue estando muy sólida, pero la inflación está por encima del 4%, con lo cual el foco de la FED
está puesto en la inflación. Es cierto que se espera, insisto, esa subida de tipos para finales de año, pero desde luego que al bajar esa probabilidad, pues los mercados lo han interpretado como muy positivo. Por eso las subidas que teníamos ayer prácticamente en todos los mercados, salvo en el Nasdaq tecnológico, que sigue habiendo ciertas dudas con empresas relacionadas con inteligencia artificial. Que a eso hay que destacar que en el día de hoy, en esta madrugada, Asia ha tenido fuertes subidas después de conocer la noticia de que Anthropic estaría en conversaciones con Samsung para co-desarrollar un chip de inteligencia artificial a medida. Los mercados en Asia pues han tenido fuertes subidas y eso también se está trasladando en este inicio de sesión a Europa. El Eurostock viene con subidas en torno al 0,50, el IBEX se queda un poquito más abajo, pero ayer tuvimos al IBEX pues casi muy cerquita incluso de los 20.000 puntos. Estamos en 19.670, pero llegamos a estar en 19.800. Y destacar simplemente que hoy Estados Unidos está cerrado. Wall Street perdemos hoy esa referencia por ser mañana el 4 de julio, el día de la independencia, y destacar que a nivel macroeconómico pues tenemos algunas referencias de PMIs aquí en Europa. Ya hemos conocido los de China, que han salido unos datos más o menos según lo previsto, y conoceremos a lo largo de la sesión pues los de Europa. Insisto, con esa referencia de Estados Unidos que la perdemos en el día de hoy. Muchísimas gracias, José Antonio Antuña, Renta 4. Buen fin de semana. Gracias, Ignacio. Buen fin de semana. Zarreu, en Degaña, vive su sexta feria cultural desde hoy hasta el domingo con la organización de Ama Asturias. Entre otros, esta noche actúa la vasca Xune. Pablo